¿Quién manda aquí en este refugio? ¡Yes! ¡Wow! Ok, me está gustando el poder del titán. Finalmente salió. Ok, tenemos que ir con Jill y tenemos dos cosas que investigar. La determinación de un líder. ¡Ay! Tenemos una carta en el... Ok, cierto. Creo que tengo que ir con Jill y luego reviso lo demás. Sí, va a ser lo más conveniente. Pero, bueno. Jill, ¿cómo está? Tarja. Hola. Vaya, que a las chicas les gusta el cabello largo en estos lugares. Por favor. Oh, encontró algo sobre Torgal. Yep. Ok. Y voy a hacer una pausa. Denme un minuto. Y listo. Perdón por la demora. Sí, tenía que preparar parte de la cena. Ok. Hay que hablar con Gap. Jill, ¿puedo saludarte al menos? ¿Cómo estás? Qué bueno, amiga. Cuídate. Sí, no queremos que sea como con Sid. Registro de la enfermería. Hoy Clyde pasó por la enfermería para que le vendara una laceración en su antebrazo izquierdo. Limpié y cosí la herida y le ordené que descansara el brazo para que pudiera sanar más rápido y sin complicaciones, pero una hora más tarde lo vi yéndose a otra misión. Ya perdí la cuenta de las veces que no escucha mis instrucciones y no se cuida de sí mismo. El problema de ser un doctor, ¿verdad? La próxima vez que pase por aquí, lo ataré a la cama y le daré el sermón del siglo, a ver si aprende. Ya, me caes bien, Tarja. Hay que cuidarte. Bueno. Tengo curiosidad por saber qué descubrió sobre Torgal. ¿Había algo aquí? No, espera. ¿Vi algo aquí? No, era un símbolo. Ok. ¿Y cuál era el otro? Mis puntos de reputación. Ahí hay algo más. Y la carta. ¡Wow! Sí, vamos bien. Yep, una oración por un buen viaje. Dicen que tus hombres son los que mantienen los caminos libres de bestias y bandidos, como mi sustento depende de un traslado seguro de un mercado a otro. Mis chocobos y yo te damos las gracias. Medalla del clérigo. ¿Esa es defensa? Creo. Hasta que tenga 350 de nuevas recompensas. Ok. Néctar, vamos a dejar en espera esos. ¿Cuál era? El amuleto. Ok. La medalla del clérigo más uno es para... Eso está genial. Sí, mi defensa... ¿Defensa o vida? Podría esquivar y counter. Quizás voy a equipar esto. Aunque nos ha ayudado mucho el objeto llave. Bueno, el objeto que mejora las curaciones en automático. Entonces quizás con eso nos recuperemos muchísimo más vida con una poción. Eso me agrada. No. Había alguien aquí, cierto. ¿Era de este lado? Estás un poquito escondido. ¡Hey! Doris. Do you have a moment, Sid? A team of curse breakers has gone missing near Northreach. Which team? Coles. They were sent to liberate a carriage of bearers before they could be smuggled to market. They were moving in for their assault when the carriage was attacked by goblins. A curse breaker managed to release a Stolas amid the confusion, but... this was days ago.
They should Ok. be back by now, but I've heard nothing from any of them. I can't help but worry that... They know the work is dangerous, but I'm sure they're fine. But what if I've got them all killed? Before they go out, I always remind them why we're doing this, what they escaped, and what we're Por la freeing causa. people from. But I never really thought how my words might affect them. What risks they might take because of the things I've said. Ok, vamos a buscarlos, pero después de que averiguamos qué sucede con We'll Torgal. both rest easier knowing they're safe. Thank you, Sid. And I'm sorry to trouble you with this. No te The preocupes. plan was to intercept the slaver somewhere in the Dragon's Eyrie. I can't tell you much more than that, I'm afraid. Dragón That should be virtuoso. enough to go on. If they were there, Torgal will track them down. Yep. Dragón virtuoso. ¿Dónde es eso? No recuerdo. Dragón virtuoso es por Cañido, Muelle, Descanso, Eastpool, Bosque Oscuro, Cerro. ¿Es por Los Wing? Oh, no sabía que podía ser esto. Norbent. Viejo. Wow, esto es muy amplio. Ok, directamente la transmisión. Y mi transporte más cercano es esto. ¿O este? Sí, yo creo que sí. Ok. ¿Este es el área donde peleé con Garuda? Uy, no me suena. Creo que no he estado ahí. Ok. Y aquí tenemos otro. Norwich. Es esta. Es esto. Ok. Oh, qué interesante. O sea... te desplaza por el mapa. Digo, o sea... Me refiero a que pasé de aquí a acá. Y en cuanto abrí... Según yo estaba aquí. No, sí investigué este lado. Perdón, me confundí. Vale, ya sé dónde ir. Para ayudar a estos tipos. Y la carta de Clive. Antes de que se me olvide. Y ahorita vemos qué sucede con Torgal. Vuelta a casa. Te pido perdón por lo sucedido en Rosalit. Temo lo que podría haber ocurrido si tú, Gap y Torgal no hubieran luchado con tanta perfección. Sí, estuvo muy cerca eso. El Limit Break de Torgal nos salvó. Una vez más, estuvieron ahí cuando más lo necesitaba y por eso siempre les estaré agradecida. Ver la ciudad que llegué a considerar mi hogar reducida a cenizas y escombros me llenó de tristeza. Sin embargo, este no es el momento de mirar atrás. Debemos centrarnos en el aquí y ahora. Nuestros recuerdos nos estarán esperando cuando termine todo esto, ¿ok? Pero Jill, créeme que eres buena en lo que haces. ¿Tenemos nuevos premios, recompensas? No. No, es todo. Ok. Ahora sí, vamos con Gap. ¿Qué sabremos de Torgal? Es una bestia legendaria. Digo, no sé cuántos perros vivan 18 años. Sé que hay unos que viven 20 años, pero Torgal luce fantástico para esa edad. Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Yup. Where did you get him? Like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Es Territories. hermoso Torgal. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf. Ok, eso explica la skin. Native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north.
Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Ya, no me sorprende. Sí, estaba esperando que tiraran ese nombre en algún momento. Por supuesto que eres Fenrir. The annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his powers? Ok, tiene más sentido aún. Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the nosotros vamos a Shiva. pelear la custodia de Years Torgal. later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Sí. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a Frostwolf. Ok. It had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. Yeah, eres fantástico, Torgal. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Cierto. Bueno, sí, está comiendo nueces. No debería. Hey, Meat. I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shan't be a moment. Ok, ¿ya terminaron el taller? Creo que sí. Son muy rápidos y eficientes para esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto tendré que visitar este taller? Porque sí está un poco lejos del resto de las tiendas que visito. Digo, deben tener eso en consideración. Wow. Isn't it brilliant? Rústico. Well, I couldn't have done it without you. Pero no conozco and cómo es everyone esta else. civilización. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot, starting right now. Muy bien. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Vamos a mejorar nuestra base. Espero que esa sea la situación. Sería fantástico. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Thanks for before, son. That was a good deed you did me. Only right I do you one in return. No te Though I preocupes. did wonder if I'd bit off more than I could chew when Mid showed me her plans for the place. If she hadn't been there to tell me what to do, I wouldn't have known where to start. Ok. We have everything we need to begin work in earnest. ¿Y ustedes desde dónde Work vinieron? in earnest we shall. Y si ya estaban aquí, ¿por qué no pidieron el taller desde antes? Thanks for letting me do this, Clive. I'll pay you back, I promise. Ok, voy a esperar a ver qué es lo que haces con tu taller. Digo, no sé qué hicieron, estantes. Y esta mesa de mármol. ¿Quién cargó esto? ¿Cómo bajaron esto? ¿Cuántas personas necesitaron? Ya estaba aquí y nada más le dieron forma. No creo que sea ligero. Bueno, Mid sabe lo que hace. I wish Miss Midador would let us help her with her dungeoneering. En su I wonder habitación what she's calabozo. going to dungeoneer next. Let's go and ask her. Ok. Sí, yo también tengo dudas de qué van a hacer aquí. Ok, hay algo más en la enfermería y no lo revisé. Perdón. Probablemente sea una petición de Tarja, ¿verdad? ¿Tú tienes algo nuevo que decir? No. No. Mantendré mi distancia de ti por el momento. Ya, no sé por qué no hablé contigo. ¿Rodrigue? Look at the man with the twins upon his shoulders, Rodrigue. Rodrigue. Talia has tasked me with removing a Cursebreaker's brand. Oh, It's me my first imagino. time and I don't think I can do it. I'm
I'm afraid of what happens if I fail. You survived, I know, but you die, let's recover. Ya, me imagino que el sistema de medicina aquí no es muy bueno, ¿verdad? You don't need me to answer that. You know full well what we're fighting for. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. But until that day, a brand is a burden, and we must lift that burden in order to go undetected. The operation may be dangerous, but it's also essential, and we undergo it willingly. I know. I still wish there was some other way. But griping about my lot helps no one, I suppose. Don't worry. I'll do what must be done. I know you will. Unfortunately, the first thing that he's doing is the preparation of a Ya, draft. estaba esperando este momento. Something I can't do with the infirmary's ammonia supply so low. What few leaves we have would barely be enough for removing a splinter, let alone a brand. Parece estar desesperado. Just tell me what you need. You'll go. Claro. Oh, Dude, thank you. necesitamos a alguien que nos pueda No one ayudar a knows quitar how esas I marcas. retire, and she swears by ammonia for easing pain. It's simple enough to find if you know where to look. ¿Y Fortunately dónde? for you, I do. Along the river near the village of Amber over in Rosaria. Amber. Just search for the bright blue blossoms. Perfecto. Ok. Sí, necesitamos que trabajes en esas... Ammonia to ¿cómo grow se puede decir? here, En este trabajo para remover we wouldn't have to marcas. risk our lives to gather it. Es una buena tarea. Tarja hizo un buen trabajo con Clive. No sabía que podría ser tan riesgoso. Bueno, todo procedimiento tiene un riesgo, ¿verdad? Y no había visto esta área. I've got a few more sets of small clothes that could do with the rinse. Right, bring them out. But next time you can scrub your own stains. Ok, no había visto esta área. Con permiso. Sí, tienen lavandería. Muy bien por ellos. Tienen casi todo aquí. No veo por qué necesitarían salir de esta zona. Vivian, vamos a hablar contigo antes de hacer más subquest. Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. Ok. ¿Eso era todo? ¿Aquí vamos a esperar a que lo resuelva? No, en serio, no. What? Here? Ajá. Be a problem. Do you know, Clive? Eso fue I incómodo. believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Eso fue extraño. Clive, have you got a minute? Ok, ¿valió la pena la espera? We, have a guest. Oh, A guest? ¿quién? For your trouble. ¡Oh! El tío. Uncle Byron? Clive, my boy! ¡Yay! Cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here. Sí, fiesta esta noche. Y no anuncies que eres mi tío por tu seguridad, por favor. Yeah, Byron está aquí. Mientras tanto...
Qué hermosos diseños de lugares. El Imperio Sagrado de Sambrenque, en Twinside. Su nueva capital, exacto. Estos güeyes no sueltan la opulencia, ¿verdad? How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. ¿Qué hace ella ahí? Still, we must insist on substantial reparations. The Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmex empty their treasuries. Wow, tranquilo. Déjame adivinar. Invasión. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Se le dio todo el crédito al mocoso. Had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Annabella. Ese niño va a ser un inútil cuando crezca. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmex will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. O sea, sí. No importa, que use su vida. Not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can. And once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. Ok, estuvo muy bien planeado el movimiento de Annabella. And what of your subjects, Your Radiance? Eso no le If importa. the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Yep. No puedo esperar a quemar todo ese lugar. Yes, sire. Miren las texturas de ese lugar, es fantástico. Yo sé que lo voy a quemar después, pero esas texturas son increíbles. ¡Ven el piso! Es increíble. Sí, ya sé que también la ropa y todo lo más, pero el piso me llamó la atención ahorita. ¿Qué clase de estimulante es ese? Ok, es eso. Prepare for battle. Sire. Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. Ok, en ese punto estaba para él probablemente Dion ya es desechable como tiene al otro güey, ¿no? Al otro niño. I shall depart at once. Y lo va a usar hasta el punto final que Bahamut se extinga y probablemente están esperando que renazca en ese niño, ¿verdad? Pero mientras van a usar a Dion para conquistar lo más que puedan. Ok, podemos negociar con Dion. Tiene la cabeza bien puesta al menos, o eso quiero entender. What do the astrologers order?
The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Bro. No necesitas astrólogos para eso. Ya. You disappoint me, Dion. No, tú eres un imbécil porque ella está jalando todos los hilos. Maldita sea, tengo que... Ay, llegará el momento en el que tú, niño, no tengo problemas contigo, pero Annabella es otra situación. Tengo mis dudas acerca de exactamente qué hace aquí. Vamos a ver qué quiere el tío. Y luego haremos los subquests. No esperaba que entrara en esa escena. Pero sí, las cosas están interesantes en el Imperio y probablemente... perdón. El emperador está esperando a que Dion caiga en batalla. Tengo hipo. Está esperando que caiga en batalla para deshacerse de él o evitar su traición. O algo va a maquinar para encargarse de eso. No. Ok. Ah, my dear nephew, how I've missed you. Yo también te extrañé, Byron. How did you find this place, uncle? Eso es preocupante. Young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. ¿Por qué Wade sabe la ubicación? And those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was. Aye. Then I have questions for you. Please, come inside, uncle. Ya, quizás él sea la pista que necesitamos para ubicar a Hugo. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? Gracias, tío. And I'm afraid that is all I know. Eso es un gran financiamiento. A fleet sailing south past Port Isolde. Información y dinero. Vaya, qué tío tan generoso. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think? Estuvimos cerca. I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. Ok, otra explicación de Vivian. Control abajo. Escuchemos. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. Ajá. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly, her Royal Navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. Sí, o sea, se trasladaron bastante. Or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. Ya, muy apegados a lo nórdico, ¿verdad? Por Odín. Her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hands. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves,
his life hanging in the balance. Ok, van a ir por tierra. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. Buen análisis, Vivian. It was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. Digo, creo que eso era obvio desde el I inicio. would stake your life on it. Sí, o sea, pero ¿cuál es la ventaja? Ah, ok, sí es cierto. Barnabas quiere los Icons para detener la plaga. So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Camberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Gracias, tío Byron. Ya, excelente análisis por parte de Vivian. Tiene sentido tomar en consideración las heridas de Hugo. En cuanto al viaje, es bastante bueno. Sí, obviamente no viaje en mar, en barco. No iba a soportar ese viaje tan largo. Dar la vuelta. Entonces tendrían que cruzar por tierra. Entonces vamos a interceptarlo en medio del desierto. Creo que es un buen momento para... Es que no sé si hablar con Otto, cuánto va a avanzar la historia. Vamos a hablar con Otto, pero antes de eso vamos a abordar una vez más. Podemos... Sí, nuevo. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. Pero antes... Gap. Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. Probablemente lo vamos a hacer en el proceso, ¿verdad? I promise. The Lanza and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Vaya contactos que tiene Otto. An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. Ya veremos. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Digo, ya tenemos una tormenta con Meat. I'm leaving you two in charge. El tío sería demasiado. Ok. Wow, es mucho progreso. Tengo miedo de que me transporte inmediatamente el tío Byron. Quizás sea el momento de hacer un poco de side quests. Voy a ayudar a Cañedo del Halcón. ¿Aquí qué era? El dilema del... tengo que buscarla. Sí, vamos aquí. Hay que buscar las hierbas para ayudar al amigo que remueve la cicatriz de... O más bien, remueve la marca de los portadores. Solo vengo con Torgal.
¿Cuándo se va a activar el comando Torgal Limit Break? Ok, ¿qué son esas cosas? ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Ok, me equivoqué. Están poniendo mucha resistencia, que digamos. Ok, yep. Ok. Este de combate está muy tranquilo. ¿Quieres probar mi nueva habilidad? No. Son bastante pacíficas esas cosas. No pusieron mucha resistencia. Esperaba más de ellos. Ok. Hora de recolectar plantitas. Hoja de erinela. Flor azul, espinas rojas. Flor azul, espinas rojas. Flor azul, espinas rojas. Should be enough to keep the infirmary stocked for a while. Hopefully this will put Rodriguez mind at ease. Ok, vamos a entregar esas hierbas. No, quizás vamos a hacer esto rápido. Creo que este es el más rápido. Pues está en medio, casi. Vamos por aquí. Prefiero un poquito de civilización a recorrer tanto páramo. Vamos por aquí. Vamos a ver qué sucedió con nuestros amigos. Espero que estén bien. Vamos a llegar caminando, no es necesario llamar a Ambrosia. Y probablemente tengamos que enfrentar a algunos bandidos o los esclavistas más bien. Vamos a encargarnos rápido con Titán. Yep. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Están muy tranquilos. ¿Qué sucedió, chicos? ¿Están bien? Cole, I'm glad you're in one piece. Just about. Sid, if you don't mind me asking, what are you doing here? Me mandaron a buscarte. She hasn't heard anything since the attack. She's been worried about you. I sent a runner to the Dame in Northreach. The hideaway should have learned of our survival yesterday. Well, I'm here now. And it looks like you freed the bearers. Only some. The rest locked themselves in the slaver's carriage rather than fleeing when they had the chance. I want to help them, Sid. But we're barely in any state to protect those few we did save. You made the right decision. Now where's the carriage? The goblins may still be out there. You have duties to attend to here. See to the injured. I'll handle the rest. Ya esperaba saber qué tipo de criatura tenía que enfrentar. You'll come across the carriage soon enough. And please, hurry. If the beastmen get to those bearers, the poor souls will be eaten alive. I won't let that happen. Thank you. And Sid, it's good to see you. Don't thank me just yet. Ok. Ayudar a personas, no hay problema. Y veo un grandulón ahí, perfecto para Titán. Es más, cambiando a Titán. Me equivoqué de comando, no importa. Pero quería encargarme primero del hechicero. Yep. Ok, Torgal le hizo lo suyo. Yes.
Abajo. Oh. Con calma, lento, seguro podemos hacer esto. Oh, me equivoqué. Bien. Bien. Ok, podemos usar esa habilidad de esa forma. Abajo. Y un poco de limit break. Yep. Bastante sencillo. Era más que nada para practicar los movimientos. Ok. Creo que tengo que hacer un pequeño ajuste con las habilidades de Garuda. Porque en mi mente triángulo que es arriba tendría que ser la habilidad que nos eleva. Amigo. Vamos a liberarte. ¿Por qué Clive dice lo que digo? ¿O soy demasiado predecible? No, bro, no digas eso. Perhaps. But we're here to give you another choice. Freedom, safety, the life you've been denied. Yes. Come with us. Let us protect you. Sid, I couldn't just let you... You weren't too late then. Thank the gods. This man risked his life to save yours. To give you a second chance. Fine. Do with us what you will. What we'll do with you is take you to safety. After that, it's up to you. Yep. Your lives are your own now. Prueben un poquito la libertad y ya verán. We'll get everyone back to the hideaway. Thank you. I'll let Doris know we're expecting new arrivals. Ok, muy bien, hemos liberado a más portadores. Y con nuestro nuevo amigo que podrá operar esas marcas, se sentirán mucho mejor si sale exitosa la operación. Ya, no te preocupes. Pues apoyarlos, eso es lo que ganamos. Y aunque sea por satisfacción propia, creo que todos ganamos. Y Torgal, caricia del día, amigo. Oh, espera, ven acá. Ven acá, ven acá. Buen chico, buen chico. No, no, espera, ven acá. No, estamos muy cerca de ellos, ¿verdad? Ven acá. Ahora sí. ¿Por qué te complicas tanto? ¿Ves? Valió la pena. Buen chico. Voy a regresar a la guarida y me voy a quedar cerca de la piedra areta para cualquier cosa si necesito practicar algunas cosas. Wow, tengo muchas cosas que reportar. Pero lo podemos hacer después. Me voy a quedar aquí y vamos a guardar. Perfecto. Muy bien, hemos ayudado a muchas personas el día de hoy.